Buenas noches, buenas tardes. Estamos con Herminio en Galicia para presentar la gama de productos a base de colágeno, Collagen Matrix. Son dos productos que conocen un muy grande éxito en los Estados Unidos desde más de un año. Y vamos a explicar cómo utilizarlos y qué aconsejar con estos dos productos. La tecnología detrás de esto, la marca es Liquid Biocell, es la marca registrada de este producto básico, Collagen HA Matrix Technology. Tienen 7 premios en los Estados Unidos y internacionales. Hay colágeno natural tipo 2, muy importante porque el tipo 1 es más barato, con HA natural, ácido hialurónico natural y sulfato de chondroitina. Liquid Biocell está fabricado con esta patente Bio-Optimized in English. Es un proceso que da la masa molecular ideal a la molécula de colágeno para una super asimilación. Es porque este producto es único en el mundo, porque en los Estados Unidos y también en Europa. El puro, podemos ver cuando vemos estos fotográficos que el trabajo de este producto es maravilloso con la piel, el cuello aquí o la cara de la mujer. Es una nueva generación de super ingredientes. En francés llamamos los alicamentos. Es una manera de decir alimentos y medicamentos. No son medicamentos, son superalimentos que van a regenerar nuestro organismo. ¿Cómo lo encontraron? Asma Ishak, que es la científica que ha creado esta gama, ha buscado mucho porque fue visible que tomar ácido hialurónico no es fácil porque la asimilación es difícil. ¿Y por qué esta asimilación es difícil? Porque la mayoría de la gente, tiene una enzima que se llama hialuronidasa y esta enzima va a disminuir los efectos del ácido hialurónico. Y es porque en esta formulación hay colágeno, por supuesto, tipo 2 del pollo, ácido hialurónico y chondroitino sulfato. Voilà, por allá. Sin azúcar añadidos, es stevia para el sabor dulce, es con la stevia. Es un producto puro y 100% natural. Garantizado por quién? La diferente organización de los Estados Unidos. Podemos decir 4 palabras llaves: único, eficaz, sano, biodisponibilidad. Y aquí es una explicación en inglés porque no podemos el documento en francés todavía. Es una explicación para decir que los pollos están bien educados y que la comida está bien y el tratamiento de los pollos bien también. Es un trío de genio, colágeno, HA, ácido hialurónico y chondroitina. Los efectos del colágeno es realimentación de tejidos blandos, cicatrices y todo
para la salud de las articulaciones, ojo, piel, dientes, encías, salud de las uñas, y va a disminuir también los efectos de cuando la gente no le gusta una zona que está un poquito dolorosa. Para las personas que tienen dietas adaptadas, es decir, que va a ayudar también el sistema para comer más fácilmente. Salud de la digestión. Los efectos del ácido hialurónico: aumentar la hidratación de la piel, mantiene las células de colágeno entre ellos como un gel. Es porque cuando somos niños, nuestra piel es como la ciruela, y después es un poquito como una ciruela paz. Ahora, apoya la juventud de nuestra piel y nuestras células. Condroitina, por supuesto, sabemos que la condroitina es muy importante para las articulaciones, pero también para disminuir el efecto negativo de la condroitina con este enzima que se llama hialuronidasa. Y la condroitina, lo siento, me equivoco. La condroitina va a disminuir los efectos negativos de este enzima que se llama hialuronidasa. Es porque tenemos en esta formulación los 3 ingredientes, muy importantes. La utilización, muy fácil. Es el razón también del éxito de estos productos, sé que se toma muy fácilmente. 15 mililitros por la mañana y 15 mililitros por la noche. ¿Por qué no 30 mililitros por la mañana? Porque tiene una absorción en 12 horas. Es mejor 15 por la mañana y 15 por la noche. Podemos tomar más, 60 mililitros, porque los resultados van a estar mejor si tomamos más de Biocel. Con 30 mililitros al día, necesitamos 2 botellas por un mes. Es importante también de decir a nuestros clientes que tomar este producto durante 3 meses es un mínimo. Es un mínimo porque nuestro organismo necesita tiempo para regenerarse. Pero, por supuesto, después 2 semanas o un mes, nuestros clientes van a ver resultados. Por supuesto. Agite bien la botella antes de servir y manténgase en la nevera, si no se abren en el armario. El segundo producto, que se llama Trim, hay el colágeno como en el Biocel puro más CLA. Tenemos una cantidad de Biocel puro en la botella para cada día y CLA. Alors, ¿qué es CLA? Son ácidos linoleicos conjugados. Se encuentra en productos sacados de los rumiantes, yogur, mantequilla, carne grasa, pero con los regímenes se abolió. No se puede sintetizar, es porque tomar CLA es una buena idea. CLA entrará en todos nuestros tejidos. Ellos ayudarán a nuestros tejidos musculares a densificar y disminuir la grasa. Va a cortar la grasa, y si la persona hace ejercicio, un poquito de deporte, caminar o cosa como eso, y
si la gente bebe agua sin nada, las grasas va a evacuarse. Los estudios demuestran que toma mínimo 3 gramos de CLA al día a largo plazo para aumentar la masa muscular. Y en nuestro trim, nuestro producto, hay 3,4 gramos cada vez que tomamos 15 mililitros del producto. Las ventajas de este producto sin azúcar también, como el otro, como el Biocel puro. No hay azúcar, el sabor dulce viene del stevia y el gusto es limón y coco, muy agradable. Consejo de uso del trim, 15 mililitros de mañana puro. Es mejor en una cuchara de plástico, pero no es una obligación, pero es mejor. Una botella para 30 días o un mes. No aumente la cantidad de trim porque ningún resultado adicional si tomamos 30 mililitros, por ejemplo, de trim al día. Pero Biocel Pur es una buena idea aumentar la cantidad de Biocel Pur tomando 15 mililitros por la noche en la cena. Hay un dúo en la tienda de Modere, hay un dúo, los dos productos puede estar comprado. Es una buena idea. Trim por la mañana, siempre por la mañana, nunca por la noche, porque para la asimilación de los CLA es importante tomarlo por la mañana y por la tarde el Biocel puro. 3 meses para tener efectos sobre la masa muscular. Voilà. En la nevera y agite. ¿A quién aconsejarlo? Control del peso a las personas que quieren aumentar su masa muscular después de una enfermedad, la persona que está en la cama durante semanas, es importante densificar el músculo. Para las personas que quieren aumentar de peso, densificar los músculos es una manera de aumentar del peso, pero sin grasa, por supuesto. El cuerpo va a ser muy fermo. Le corps va être plus ferme. Deportes para apoyar, lo siento, firme. Bueno, el cuerpo va a ser más firme. Para las mujeres que no tienen las reglas, es una buena idea porque el cuerpo va a quedar más firme. Deportes para apoyar la salud de las articulaciones, estética, piel, pelo, uñas, dientes, ojos, salud general, apoyo a la actividad física para la pérdida de grasa, densificar los músculos. Alors, otros suplementos alimenticios que asesorar. ¿Qué es lo que no tiene en la gama de Biocel? No hay sales minerales, no hay oxidantes para limpiar el cuerpo, no hay bacterias para los intestinos, no hay vitaminas y otras plantas específicas para órganos como hígado, riñón, pulmones y eso. ¿Con qué empezar? Detox. Sabemos que antes de ayudar a una persona a perder peso, es una buena idea ayudar los órganos básicos a trabajar mejor. Pero con el Biocel no vamos a hacer una limpieza muy importante. Sí, importante, pero no rápido. Y como no va a ser rápido,
podemos continuar a utilizar Biocell y empezar directamente con el Biocell puro y Trim, porque no tienen antioxidantes. El Trim ayudará a la gente a perder peso gradualmente, ¿ok? No hay necesidad de una detox para empezar. ¿Por dónde empezar? Empezamos por la base. Si queremos mejorar la salud de una persona en general, tomar sales minerales es muy importante. Mineral o green tea si el estómago está un poquito dañado. Las bacterias para los intestinos son muy importantes también para la asimilación de lo que comemos y para la salud en general. Es un gel noche a la hora de dormir. Las vitaminas, por supuesto. Los ácidos grasos esenciales como omega 3 son menos indispensables, pero podemos tomarlos, por supuesto. Y entonces vemos las necesidades específicas de nuestros clientes. En el caso de la gestión del peso, mucho peso a perder. Si un cliente tiene mucho peso a perder con una dieta importante y de mala calidad, si come mucho, es mejor empezar con un detox y el Biocell. Los complementos de base, mineral, proteína, vitaminas y el Biocell puro y el Trim. El segundo mes podemos empezar con el M3 porque este cliente tiene mucho peso a perder. M3 y continuamos con el Biocell y el Trim, pero en el M3 sabemos que tenemos sales minerales, prebióticos y eso. El cliente puede parar mineral, proteína y vitaminas durante los 3 meses del M3 y después vamos a aconsejar continuar los complementos de base. Si nuestro cliente tiene poco peso a perder con una dieta de calidad, el M3 no es una buena idea. Pero el detox podemos decir que ayudar los órganos de base es una buena idea. Con la energía de los minerales, de los sales minerales, mineral, proteína, las bacterias para los intestinos y vitaminas. El Trim, por supuesto, para perder peso, 15 mililitros por la mañana y el Biocell puro, 15 mililitros por la noche. Aquí es una buena idea para las mujeres que no tienen las reglas, es una buena idea también para densificar los músculos y tener un cuerpo más firme. Aquí es importante apoyar los riñones con el combustible mineral, los intestinos con proteína y las vitaminas. Si un presupuesto más pequeño, absolutamente el mínimo son las bacterias para los intestinos, proteína, Trim y Biocell puro, por supuesto. En el caso de zona a suavizar, calidez, enrojecimiento y sensaciones desagradables, imagino que podemos entenderme. No hay antioxidantes en el Biocell. Es importante ayudarles a limpiar con el mineral, si el estómago está bien, y el noni. El noni que da nuestro complemento para ayudar a las personas que tienen estas sensaciones. 30 mililitros diluidos en el mineral
15 mililitros del mineral después del desayuno. Protozim, un gélul a la hora de acostarse. Biocel, 15 mililitros por la noche. Ah, no, por la mañana aquí y por la noche. Voilà. Si el presupuesto es más corto, solamente Biocel pur y Protozim. Si la preocupación es una condición de salud más baja y más baja, apoyar el organismo con los suplementos básicos y Biocel para generar. Mineral, si el estómago está bien, 15 mililitros, diluido con noni, 30 mililitros. Después el desayuno. Protozim y Biocel, 15 mililitros por la mañana y 15 mililitros por la noche, en la cena. ¿Cuáles son los complementos a asociar para los atletas? Las personas que hacen deporte tienen que apoyar las articulaciones. Es porque el Biocel es muy importante. Pero también dar al organismo un carburante como los sales minerales, el mineral en este caso, si el estómago está bien, green tea, si el estómago no está muy bien, Protozim, bacterias para los intestinos, Cell Protect. Cell Protect es un complejo de antioxidantes, 2 comprimidos por día. Importante empezar con un medio comprimido, después un comprimido por día para llegar a 2 comprimidos por día. Personalmente me gusta mucho el Endurance. Endurance es un producto que tiene 2 champiñones, el reishi y el cordyceps. Y en España podemos comprarlo fácilmente, en Bélgica no, pero en España también, por supuesto. Y es un complejo de antioxidantes también, pero para mí es más eficaz que el Cell Protect. Y tomar 2 gélulas por día es una buena idea. El trim, no para perder peso, porque una persona que hace mucho deporte no va a tener grasa, pero para estas personas es una manera de esculpir el cuerpo y 15 mililitros por la mañana es una buena idea. Y Biocel pur con la cena, 15 mililitros también. Personas en forma que trabajan mucho. Conocemos muchas personas que están cansadas porque trabajan mucho y necesitamos traer combustible. Es necesario apoyar los intestinos y el sistema nervioso, traer antioxidantes para limpiar porque el estrés acidifica mucho el organismo. Para eso, mineral, 15 mililitros diluido con zumo de manzana. Protozim, un gélule a la hora de acostarse. Cell Protect o Endurance, prefiero Endurance, 2 comprimidos por día en la comida y por supuesto Biocel pur, 15 por la mañana, 15 por la noche. Gente nerviosa que trabaja mucho. Aquí vamos a aconsejar el durian mezclado con el mineral, 30 mililitros, porque el durian es un producto, es un complejo de frutos exóticos que va a ayudar al cerebro a producir las hormonas del bienestar, como la serotonina, la melatonina, para bien dormir. Podemos mezclar durian y mineral, tomarlo después del desayuno. Protozim, un gélule a la hora de acostarse. Cell Protect,
para limpiar el cuerpo y por supuesto Biocel puro, 15 mililitros por la mañana, 15 mililitros por la noche en la cena. Y para los clientes que tienen un estómago sensible, aloe es siempre nuestro complemento alimenticio que va a regenerar el estómago. 30 mililitros por la mañana con el estómago vacío, muy importante, y esperar 15, 20 minutos antes de comer para esperar que el producto va a reparar la mucosa del estómago. Protosim, el mínimo es un gelul por la tarde a la hora de dormir. Biocel puro, como le ha dicho, que va a ayudar a la gente que tienen una dieta específica. 15 por la mañana, 15 por la noche. Muy bueno para dietas específicas. Y los otros complementos, Milk Thistle, una cura para el hígado, un bote una vez o 2 veces al año, Echinacea para ayudar a la función respiratoria cuando estamos un poquito, como decimos, enrhumé, acatarra, ¿verdad? Green Key, amado por deportistas, coenzim Q10, que los médicos conocen muy bien. Es un complemento que va a ayudar al corazón y muy a menudo aconsejado para el mantenimiento de este sistema del corazón. Glucosamine no es tanto necesario si el cliente toma Biocel. MSN, estoy esperando los testimonios para ver si Biocel puede sustituir al MSN. MSN es una manera de disminuir la inflamación. Noni sigue siendo una necesidad para las cabezas dolorosas y otras áreas que se calienten. Es una manera de decir lo que entienden. Gracias por su atención. Sus clientes deben solicitar el consejo de su médico, por supuesto.